El poder de Dios, amado hermano, mire cómo Dios trabaja su poder. Dios es un Dios de poder, es un Dios sabio, y Dios trabaja con la humanidad conforme a la sabiduría de Dios y no a la sabiduría del mundo. Amén. Aquí vemos, amado hermano, cómo Dios trabaja en la humanidad, cómo Dios usa, amado hermano, la palabra que Él ha hablado, la palabra que Él ha declarado a través de sus siervos, los profetas, los apóstoles, el apóstol San Pablo, cómo Dios habla a la humanidad, amado hermano, y vea que Dios habla a la humanidad no conforme a la sabiduría humana de este mundo o de este siglo, sino que Dios usa la gracia, la sabiduría. Recuerde, amado hermano, que Dios hizo a Jesucristo, lo hizo sabiduría nuestra. Amén. Y aquí, amado hermano, hay algo interesante. ¿Cuántos hemos escuchado que a los evangélicos o a los cristianos les llaman locos? Y la gente dice, no, pues ustedes están locos. Pues la Biblia dice que por la locura de la predicación. Amado hermano, hablar la palabra, enseñar doctrina, hablar de esperanza. Bienvenidos, pasen hermanos, bienvenidos, gloria a Dios. Hablar de esperanza, amado hermano. Gloria a Dios. Hablar de esperanza, hablar de sabiduría, y no de este siglo, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque la sabiduría que viene de parte de Dios para el mundo es locura. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, a Dios le plació alcanzarnos, a nosotros gentiles, a través de la predicación, por la locura de la predicación. Amén. Y para la locura de la predicación, amado hermano, Dios necesita un instrumento para llevar ese mensaje, para llevar esa locura, o lo que para el mundo va a considerar locura. Dios necesita un instrumento. Amén. Y en este caso, este instrumento o ese vaso es el apóstol San Pablo. Dijo Jesucristo referente a Pablo: este me es instrumento para llevar mi palabra delante de los grandes, delante de los reyes, delante de los príncipes, delante de los gentiles. Quiere decir, amado hermano, que la sabiduría de este mundo, Dios la ha enloquecido, la ha puesto en nada. Porque, amado hermano, no es que no haya gente sabia. Por ejemplo, en San Francisco, los ingenieros y arquitectos que están, amado, que han nacido y que están proyectando nuevos edificios, nuevas tecnologías, formas de trabajo, es algo asombroso, amado hermano, lo que el ser humano, con la inteligencia que ellos han adquirido de parte de Dios, cómo están desarrollando ciudades, las están incrementando, las están haciendo ver aún mucho mejor. Pero Dios dice, amado hermano, en el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el inteligente? ¿Dónde está la palabra, el hombre que es elocuente, el hombre educado, el hombre que ha sido sabio, que ha adquirido sabiduría? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Pues Dios dice aquí, amado hermano, que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y así es, amado hermano. Porque Pablo, amado hermano, era un hombre estudiado. Pablo no era cualquier persona. No es que hagamos acepción de personas, pero si comparamos, llamarlo un doctorado, o teológicamente, comparamos a Pedro y a Pablo, un ejemplo nada más.
Pablo era un hombre, amado hermano, estudiado, instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que conocía las escrituras, un hombre que no solamente hablaba el hebreo, hablaba diferentes lenguajes, un hombre, amado hermano, que había adquirido mucho conocimiento. Estaba dentro de los rabinos del Consejo de Israel, un hombre capacitado. Y Pedro, amado hermano, simplemente un hombre pescador, un hombre sin estudio, un hombre sin letra. Pero, amado hermano, vemos aquí el poder de Dios, porque estamos hablando del poder de Dios, lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano, de un creyente. Pedro, amado hermano, simplemente un hombre que se ganaba el pan de todos los días tirando sus redes. A la diferencia de Pablo, un hombre que estaba dentro, se puede decir, del Sanedrín, del Consejo Judío, del pueblo de Israel. Pero vemos, amado hermano, que cuando Jesús llama a Pedro, amado hermano, humildemente, a veces no lograba entender lo que su maestro le decía. Pero Pedro, amado hermano, caminó con Jesús, siendo discípulo de él. A veces lo que Jesús hacía, amado hermano, para Pedro era locura. Recuerde que Pablo dice que porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen, esto es poder de Dios. Cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro y delante de otras dos personas, el discípulo de Jesús, Pedro pensó humanamente y dijo: maestro, vamos a hacer 3 enramadas. Yo pienso que si Pablo hubiera estado escuchando, se hubiera burlado de Pedro. ¿Sí? Porque por lo menos Pablo, con el conocimiento que tenía referente a la ley, hubiera entendido lo que Jesús estaba diciendo. Gloria a Dios. Pero Pedro, amado hermano, le pareció una locura, como un juego. Maestro, déjame hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y aún Nicodemo, un hombre, intérprete de la ley, dice la palabra, amado hermano, que no podía entender las palabras sencillamente que Jesús le estaba hablando. Jesús le dijo: de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Mire cómo es el poder y la sabiduría de Dios. Porque la palabra, amado hermano, no es terrenal, no es humana, es celestial. Y dice la palabra del Señor que solamente la palabra se entiende espiritualmente. Amén. Nicodemo dice: maestro, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Yo pienso, amado hermano, que si Pablo hubiera estado escuchando lo que su rabino, lo que su maestro estaba diciendo referente a Nicodemo, tal vez a Pablo le hubiera causado gracia. ¿O no le ha pasado a usted, amado hermano, que a veces alguien le pregunta algo sencillo y usted se queda? No entiende lo que le están preguntando. Y gente dice: lo siento, no hablo inglés, hablo en español. Se expresa de esa manera porque no logra entender la palabra o la frase sencillamente que le están diciendo, le están preguntando. Pero mira, amado, con todo y eso, el poder de Dios, amado hermano, si alguien quiere servirle a Dios, amado hermano, hoy es un requisito. Escúchalo bien, es un requisito trabajar en un concilio, trabajar en unas iglesias donde se vayan afiliando a ellas. Es necesario, le están exigiendo un estudio por lo menos. De lo contrario, no nos pueden mandar a usted a pastorear un rebaño. Y hoy, hermanos, se está pidiendo títulos. ¿Dónde está el título de Pedro? Pedro estaba reprobado.
¿Para quién? Para el mundo. Pero para Dios estaba aprobado. Amén. Pedro estaba descartado. Por eso decían, ¿cómo un hombre sin letras va a querer enseñarnos a nosotros? Y claro que decía Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. A Pedro querían taparle la boca. ¿Quiénes? Los sabios de este siglo, los inteligentes. Por eso aquí dice aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están esos hombres inteligentes que no pueden discernir y entender la palabra que se les habla? Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe por qué no le recibieron? Porque estaban cegados. Estaban durmiendo espiritualmente, como muchos cristianos hoy en día en el siglo XXI. Durmiendo. Porque leyendo no entienden. Y viendo no miran. Como el pueblo de Israel. Por eso ellos despreciaron al maestro. No le recibieron. Pero mira aquí cómo Dios es, amado hermano. Dios levanta un instrumento llamado Pablo para llevar el mensaje, amado hermano, a los reyes. Mire qué siervo más apreciado por Dios, puede decirlo, ¿no? Poder describir al apóstol San Pablo. Llevar ese mensaje no le fue fácil. Llevar el mensaje que se le dijo. Porque este es instrumento. Amado, ser cristiano no es fácil. ¿Quién dijo que el evangelio es fácil? El evangelio no es fácil. Ser predicador, ser una atalaya no es fácil. No es fácil, amado hermano. Porque Pablo, amado hermano, pagó el precio de llevar ese mensaje. Por eso, amado hermano, siempre en sus pruebas, en sus batallas, en sus luchas, escuche la voz de Dios. Guíese por el Espíritu Santo. No se guíe por lo que usted mira, por lo que usted escucha. No, guíese por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le decía a Pablo, Pablo, ten ánimo. Es necesario, como has testificado en este lugar, es necesario que testifiques en Roma, porque tengo mucho pueblo. Pablo pasó muchos momentos difíciles, amado hermano. Pero Pablo tenía algo, amado hermano. Ya era un instrumento en la mano del Señor. Por eso, amado hermano, se levante quien se levante contra su vida, no le podrán hacer daño. Amén. Por eso dice la palabra, aunque comiere o tomara algo mortífero, no le hará daño. Incluso si le picaran, a Pablo le picó una serpiente, pero estaba tranquilo, estaba confiando en Dios. Pero Dios levanta a este hombre, amado hermano. Lo llevó delante de los gobernantes. Y ahí estaba el siervo del Señor. ¿En qué condición? Pablo dijo, aquel hombre le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser libre. Y Pablo dijo, no solamente quisiera que tú, sino todos los que escuchan la palabra del Señor fueran libres como yo, excepto por estas cadenas. Quiere decir que la condición de Pablo estaba atado, amado hermano, encadenado, pero la palabra no estaba presa. El evangelio sigue siendo divulgado hoy en día, mañana, y será por los siglos de los siglos, hasta que Cristo venga por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Gloria sea al Señor. Por eso, amado hermano, no se canse de predicar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué lo seguimos haciendo? Porque Dios sigue levantando locos. Dios sigue levantando locos, amado hermano, que por causa de la locura de la predicación, otras vidas sean alcanzadas. ¿Cuántos quieren predicar la palabra del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amado. Sea como Ezequiel. Alimenta tu vientre. Cómete el rollo, que es la palabra. Se le dijo, alimenta tu vientre. Al principio te va a ser amarga como la hiel. Porque cuando uno escudriña la palabra, amado hermano, Dios te está diciendo en qué áreas de tu vida tú estás fallando. Cuando tú lees la palabra del Señor, los que predican la palabra,
Abren la Biblia y se ven, amado hermano, que es un tema como diciendo, y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y si esas personas están en adulterio, oh Señor, ese mensaje no es otro mensaje. Ladrones. Y tampoco los ladrones heredarán el reino de los cielos. Señor, creo que no es el mensaje. Y le van buscando a su forma de vida, a su forma de pensar, a su forma de vivir. Pero ya no es Dios hablando al pueblo, sino son ellos transmitiendo según su condición de vida. Pero miren cómo es Pablo, amado hermano, cómo Dios levanta a Pablo y le dice, hablando del poder de Dios, Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y eso sucedió. Sí, amado hermano. Ahí estaba Pedro, humildemente, delante de los hombres que tenían largas vestimentas. Jesús dijo referente a ellos, se miran bonitos por fuera, con sus flecos largos, sus vestimentas largas. Qué bonitos se miran. Pero por dentro Jesús dijo, mire, por si alguno dice que no es ético mencionar nombres cuando se predica. Jesús dijo, escribas y fariseos, hipócritas. Aleluya. Escribas y fariseos, raza de víboras. Miren cómo Jesús les mencionaba, les decía por nombre. Escribas y fariseos. Y hoy en día se le prohíbe, no hermano, no mencione. Está bien si va a hablar, pero no mencione el nombre del hermano, no se vaya a ofender. Aleluya. Pues Gloria a Dios. escuche la palabra y que se arrepiente y se vuelve al camino. Dele palmas al Rey de Gloria. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Gloria a Dios. Pero en las congregaciones, amado hermano, como hay dinero de por medio, la gente no quiere hablar la verdad. Pero Pablo, amado hermano, dice aquí, Dios va a destruir esa sabiduría y va a dar la sabiduría que viene por parte del Espíritu. Y dice la Biblia que Jesucristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Es para nosotros Cristo. Por eso, amado hermano, dice aquí la palabra del Señor en el verso 26. Perdón, en el verso 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso Dios le decía a Jeremías, no temas hablar mi palabra. Yo haré tu frente más fuerte que la de ellos. Y mire cómo Dios levantaba a sus siervos. No vayan a pensar que los siervos de Cristo, los siervos de Jehová o los discípulos de Cristo llevaban una buena vida como la llevan hoy en día los falsos ministros de Dios. Aleluya. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Pero si vemos una comparación, los verdaderos profetas, los verdaderos maestros, los verdaderos apóstoles, los verdaderos pastores, amado hermano, usted puede registrar en la Biblia o leer, pagaron un precio. Pagaron un precio. Y hoy en día, los predicadores modernos, porque son modernos, no quieren pagar un precio. Se ganan al mundo para que el mundo los idolatre y puedan vivir tranquilamente. Cuando la Biblia dice que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos, ¿para qué te vas a hacer? ¿Para qué vas a hacer amistad con el mundo? Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero estos falsos predicadores se ganan al mundo hablando cosas bonitas. Mire el apóstol San Pablo, amado hermano, un hombre que fue azotado 40 menos 1. Fue azotado varias veces, amado hermano, apedreado, casi muerto. Pero ahí está, amado hermano, dando el mensaje. Y hoy en día tenemos guardaespaldas sobre los predicadores
Tenemos incluidos en las iglesias. Mira hasta dónde se ha levantado la vanagloria del ser humano. Miren cómo son las cosas. Los ministros del día no son sencillos, no son humildes. Se han endiosado con la palabra de Dios. Pero aquí dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mira, amado hermano, por eso Pablo cuando empezó a llevar el mensaje, no necesitó ningún otro medio, solamente la palabra. Le voy a decir algo. Hoy tenemos pericos en las congregaciones. ¿Usted sabía eso? Tenemos pericos en las congregaciones. ¿Sabe qué es un perico? Un loro. ¿Sabe qué es eso? Amén, gloria a Dios. ¿Qué es un perico, hermana Flor? Es un pájaro de muchos colores que solamente habla sin parar. Sí, habla sin parar, ¿eh? Tenemos pericos en las lobos en las congregaciones. ¿Saben qué es eso? Alguien que está repitiendo, que está transmitiendo lo que otro menciona, lo que otro enseña. Tenemos pericos que están repitiendo las mismas cosas que los demás están hablando. Amén. Pero usted tiene que guiarse por el Espíritu Santo. Usted tiene que, cuando traiga un mensaje, escudriñe, amado hermano, estudie y dígale: Señor, guíame, Padre, enséñame qué es lo que llevo a tu pueblo. Y la palabra de Dios nos enseña, amado hermano, de que tenemos que buscarle a Dios, porque Dios es el que da la sabiduría. ¿Cómo va a querer hablar la palabra si no la escudriña? Pero como tenemos tanta tecnología, hay radio, hay televisión, hay muchas redes sociales donde el ser humano no busca la palabra, sino busca lo más fácil. Y ahí están aprendiendo, adquieren mensajes que ellos miran, se paran en los púlpitos y ellos lo predican. ¿De qué sirve eso? Si no ha doblado rodilla, no le ha pedido a Dios guianza. Son pericos en las congregaciones que no hablan lo que Dios quiere realmente hablar al pueblo, sino lo que ellos han escuchado. Por eso, mire, Pablo dice en el capítulo 3 y verso 1, mire lo que dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Dice aquí más adelante, como a niños en Cristo. Mire, Pablo dice, amado hermano, Pablo quiere transmitir un mensaje, enseñarle a la iglesia de qué manera, amado hermano, usted puede sustentar su vida espiritual. Pero si usted no viene a lo sólido, se queda escuchando y viendo, créame que sí se va a llenar en ese momento. Su vida espiritual va a ser llena, pero después va a quedar nuevamente vacía, porque solamente ha escuchado emocionalmente. Pero cuando usted viene a escudriñar, eso se queda en el corazón, esto se queda en su vida. Usted lo aprende. Amén. Por eso Pablo decía, amado hermano, que él se propuso, amado hermano, cuando Pablo se propuso a predicar la palabra, dice que no me propuse saber nada entre vosotros, solamente a Cristo y este crucificado. Miren cómo es Pablo, amado hermano. Pablo no habló sabiduría humana. Con esto voy finalizando. Pablo dijo lo siguiente, amado hermano: cuando yo me propuse llevar el mensaje delante de vosotros, me hice como si no supiese yo nada. Ahora, lo dije al principio, Pablo no era ignorante. Pablo sabía. Dice que fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Era un hombre con gran conocimiento. Pero Pablo, cuando Dios, amado, lo alcanza, toda esa sabiduría, dijo Pablo, la tengo como basura, como nada.
No necesito de eso para llevar un mensaje. Gloria a Dios. Solamente Cristo y este crucificado. Amén. Y Pablo, amado hermano, ignoró todo lo que Gamaliel le había enseñado. Pero no, hoy la gente va tras títulos. Y eso no es así, amado hermano. Pedro sin letras. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y dice una alabanza. Y a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Miren cómo es el poder de Dios. Amén. Entonces no es la sabiduría humana el que hace un cambio, la diferencia, sino es el poder de Dios en nosotros. Y Dios ese poder lo ha depositado en vasos de barro. El poder de Dios, amado, está en usted. Usted es un recipiente. Usted es una vasija donde Dios ha puesto su poder. Gloria a Dios. Se le llama Rey de Gloria. Y para no exaltarse, amado hermano, miren cómo son las cosas. Pablo dijo, y para que no me exaltare. Porque el ser humano, amado hermano, se enaltece rápidamente. Pablo dice, Dios lo depositó en un vaso de barro, para que la gloria y la excelencia y el poder sea de Dios y no del hombre. Y todavía, amado hermano, no conforme, le puso un mensajero de Satanás a Pablo, que lo bofeteara, por si se quería exaltar. Amén. Pero miren, lo lindo de esto, amado hermano, es que Pablo cumplió el propósito de Dios. Y es lo que hoy predicamos. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para su vida, amado hermano? ¿No se ha preguntado, Señor, para qué tú me has llamado? ¿Para qué tú me has escogido? ¿Para qué tú me hiciste saber tu verdad? Conocer tu palabra. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la razón por la cual me has alcanzado? ¿Alguna vez le ha preguntado al Señor, amado hermano? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios puso su mirada en usted? Yo creo, amado hermano, que no hay casualidad que usted sea creyente, nacido de nuevo. ¿O usted cree que yo soy una casualidad? Simplemente por casualidad Dios me alcanzó. No, Dios tiene propósitos. Amén. Así como la tuvo con Pedro, la tuvo con Pablo, con Esteban, con los que Dios llamó. Ellos cumplieron su propósito. ¿Cuál es su propósito? Usted, amado hermano, cúmplalo. Escuche la voz de Dios, porque Dios habla audiblemente, en visiones, en sueños, en su palabra, en alabanza. Dios le habla una y otra vez. Entonces, para terminar lo que estamos enseñando o leyendo, amado hermano, dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 2 y verso 16. Mira lo que dice. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Por eso, amado hermano, usted, lamentablemente, tal vez los que estamos aquí, tal vez tuvieron un estudio. Sacaron un doctorado en la escuela, no lo sé. O tal vez solo estudió primaria. Tal vez solo estudió la secundaria. Tal vez ni primaria, ni secundaria, ni a kinder fue. Pero no se preocupe. Usted es un instrumento en las manos del Señor. Aunque sea sin letra, usted es instrumento en la mano del Señor. Porque no es el gran conocimiento humano, sino es el poder de Dios. Con esto concluyo. En el capítulo 2 y verso 1, miren lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira, amado hermano, Pablo humildemente se paró con los que antes él perseguía, delante de ellos. Y cuando lo escucharon hablar, me imagino que decía: se ha humillado tanto que habla como nosotros. Porque se puede ver una diferencia, amado hermano. Un hombre que es estudiado y es educado, que tiene una gran sabiduría, se puede ver. Y tal vez usted puede apreciar y admirar la sabiduría que esta persona tiene.
Y Pablo tenía todas esas cualidades, pero cuando se presenta ante ellos, se hace como ellos. Por eso dice en cierto pasaje, se hizo judío para ganarse a los judíos, gentil para ganarse a los gentiles. Pero no se vaya más allá, como una alabanza dice. Así es. Y le andan cantando en las congregaciones, porque simplemente la Biblia dice que Pablo se hizo gentil para ganarse a los gentiles, se hizo judío para ganarse a los judíos. Y ahora ya dicen que unos hermanos se están haciendo merengueros para ganarse a los merengueros, a los salseros, a los raperos, a los rockeros. ¿Y por qué no se hacen maricones? ¿Alguien dijo? Para ganárselos también. O a los gays, a las lesbianas. Pero miren cómo se distorsiona la palabra. ¿Por qué creen que tenemos tanta inmundicia en las iglesias hoy en día? Mira, amado hermano, cómo está la iglesia hoy en día. Si Cristo entrara nuevamente, me imagino que agarrar, amado, hasta el que está predicando, una buena azote, y para afuera. Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahora, con esto termino. Hay dos formas de hacer de una congregación una cueva de ladrones. Para Israel, Jesús se refirió a que traían las palomas y las vendían, hacían negocio, las vendían en ese lugar. Traían los becerros, los terneros dentro a los pies del templo y ellos vendían. Y ya no era un verdadero sacrificio para Jehová, sino que era un negocio. Hoy en las congregaciones, amado, pasa lo mismo. Tal vez ya no es estar vendiendo animales, pero se está vendiendo un privilegio. Se está vendiendo la palabra, se está vendiendo la alabanza. Todo es negocio. Por eso hay que tener cuidado, amado hermano. Dice la palabra del Señor, Pablo dijo, me propuse no saber nada. Por eso cuando usted quiera predicar la palabra, escudriñela y póngase solamente una meta: a Cristo y este crucificado. De eso hable nada más. De eso nada más hable. No se salga ni a diestra ni a siniestra. No hable de usted, hable de Cristo. Amén. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Tenemos la mente de Cristo. No quiere impresionar a la gente. También si Dios lo ha sacado como testimonio de su testimonio, no para impresionar a la gente, pero sí para que escuchen el poder de Dios que Dios tiene. Gloria a Dios. De fama y de gloria. Pero nunca lo ocupe para impresionar a nadie. Porque nosotros no podemos cambiar al ser humano. Ellos escuchan la palabra, la escuchan, la retienen o la dejan. El que cambia los corazones se llama el Espíritu Santo. Él transforma las vidas. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y démosle gracias al Señor.